Proverbio capítulo, vamos a leer dos versículos de Proverbio. Uno se encuentra en el capítulo 16, versículo 32. Y el otro se encuentra en el capítulo 25, versículo 28. Capítulo 16, versículo 32. Capítulo 25, versículo 28. Ok, si ya lo tienen, me lo hacen saber, por favor. Amén. Un solo amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Pasemos al capítulo 25, versículo 28, y dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Padre eterno, gracias por tu palabra. Bendice vuestros corazones, Señor, a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, vamos a estar ministrando hoy la palabra de Dios basado en los textos que hemos leído bajo el tema: nuestra mayor conquista es conquistar nuestras mediocridades. Nuestra mayor conquista es conquistar nuestras mediocridades. Permítanme tomarme un poquito de agua. Regularmente, cuando el hombre natural no creyente define conquista, la palabra conquista, inmediatamente le llega a la mente juntamente la palabra éxito. Y normalmente lo que los seres humanos piensan cuando van a hablar de conquista, piensan en un hombre que avanza en lo empresarial. Piensa en alguien que pudiera conquistar grandes terrenos, como lo fue un hombre muy conocido en la historia. Lo mencioné hoy, pero se me escapó. Hitler pudo conquistar el mundo completo. Y si nosotros vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta que hay muchas personas que han conquistado muchas cosas en la vida. Han logrado conquistar, ser famoso, han logrado conquistar muchos objetivos de los cuales se han propuesto. Es así como el mundo ve o entiende la palabra conquista. Sin embargo, mis queridos hermanos, en el contexto de estos dos pasajes bíblicos que nosotros leímos, nos vamos a dar cuenta que es más fácil para un hombre conquistar una ciudad completa que conquistarse a sí mismo. De manera que habrán mediocridades en la vida de cada uno de nosotros, empezando por mí, que tendremos que conquistarla a lo largo de nuestra vida cristiana. A lo largo de nuestra vida cristiana vamos a luchar con cosas que nos van a estancar espiritualmente. Vamos a luchar con cosas que nos van a impedir conquistar aquellas cosas recónditas de nuestros corazones. Si no vamos a la palabra de Dios, Dios nos manda constantemente. Las escrituras nos piden que crezcamos constantemente. La Biblia nos pide que maduremos constantemente. La Biblia nos pide también que nos amemos mutuamente. La Biblia hace un sinnúmero de pedidos, que esos pedidos, queridos hermanos, se convierten en una conquista para cada cristiano. Y yo quiero nuevamente repetir los dos versículos que acabamos de leer. Dice el versículo 32 del capítulo 16 que es mejor
Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. De manera que Salomón está hablando aquí en cuestión de que es más fácil yo dominar el área exterior, lo externo que está hacia afuera de mí. Es más fácil yo controlar aquellas cosas externas que están a mi alrededor que yo controlarme y dominarme a mí mismo. El versículo 28 del capítulo 25 dice que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En otra palabra, dominio propio. Y por eso es que nuestra mayor conquista es conquistar nuestras mediocridades. Dentro de los engaños más grandes que puede caer un creyente o ignorar, es ignorar las grandes mediocridades con las que nosotros a diario luchamos. O sea, es una ventaja, es algo necesario yo reconocer con qué yo lucho, con qué yo batallo. Inmediatamente yo me dé cuenta con qué lucho y con qué batallo, yo voy a prestar atención a eso. Se lo voy a ilustrar de una manera sencilla que usted lo pueda entender. Inmediatamente alguien va al médico y el médico le diagnostica una enfermedad terrible. ¿Qué va a hacer ese paciente? Ese paciente va a empezar a tratarse esa enfermedad. Ese paciente va a empezar a darle seguimiento a esa enfermedad. Y las razones son porque se dio cuenta de que hay una enfermedad en su cuerpo. Creo que uno de los pasajes bíblicos que pudieran brindarnos a nosotros algo, una claridad, aparte de los pasajes que leímos, es el capítulo 7 de Romanos, donde el apóstol Pablo describe el pecado que mora en él. Y cuando nosotros vemos en ese capítulo, uno pudiera decir, pero ¿será que Pablo está frustrado? ¿Será que Pablo se siente deprimido por la situación en la que el apóstol Pablo vive? Bueno, ese es uno de los pasajes que pudiera describirnos con cuántas luchas feroces nosotros los creyentes luchamos y cuántas cosas debemos ponernos en pie para conquistarla. Poderoso es el Señor. Pero finalmente en los versículos 24 y 25 hay una exclamación de gracia o de gratitud en la que Pablo, al final de reconocer que lucha con su propio pecado heredado por Adán y Eva, él clama y dice que ¿quién lo librará de ese cuerpo de pecado? Gracias doy por Cristo, dice el apóstol. Doy gracias a mi Señor. Así que la realidad es, mis hermanos, que mucho del estancamiento espiritual que atravesamos muchos de nosotros los creyentes es que no hemos podido conquistar esas mediocridades con las que nosotros luchamos y lucharemos hasta que estemos en esta tierra. Vamos a batallar con ellas, cosas en las que pudiéramos parecer como niños chapaleando en lodo. Vamos a parecer muchas veces con esas luchas bebés que necesitamos la mano de papá y de mamá. Alabado sea Dios. Pero eso no quiere decir que los cristianos tengan una licencia para escudarse de las debilidades y mediocridades con las que nosotros luchamos y batallamos para rendirnos y decir hasta aquí llegué yo. No, más bien la Biblia nos exhorta a levantarnos en dependencia del Espíritu Santo, tomando los medios de la gracia que Dios nos ha dado, como la palabra de Dios, la oración, el ayuno, congregarnos, compartir en comunión con otros creyentes, etcétera, etcétera. Hay tres enseñanzas las cuales quiero compartirles brevemente. Número uno, para usted poder conquistarse a sí mismo o poder conquistar las muchas mediocridades que a lo largo personalmente de mi vida cristiana yo he batallado con mediocridades en mi vida. ¿Y qué significa esto? Mediocridades son cosas que
arrastramos los cristianos que no nos permiten alcanzar madurez, crecimiento espiritual, avances en Dios, etcétera, etcétera. ¿Cómo debemos empezar? Debemos empezar siendo sinceros y reconociendo nuestros problemas espirituales. La puerta del éxito espiritual consiste en que empecemos siendo sinceros. ¿Y cómo soy sincero? Yendo a Dios en oración, en humillación. Señor, mira, yo batallo por hablar mucho. Por poner un ejemplo, yo me precipito. Yo como que cuando estoy en un grupo de personas quiero tomar la palabra sin que me den el permiso. Esto es por poner un ejemplo. Si yo reconozco que yo lucho con una mediocridad de esta naturaleza, tengo que rendírsela a Dios. Tengo que decirle: Señor, ayúdame. ¿Qué pasaje bíblico yo puedo utilizar para aplicarlo a mi vida? Y esa es una de las razones, y caigo aquí en algo importantísimo. Esa es una de las razones por la gran ventaja que tienen los cristianos de memorizar la Biblia. Una de las ventajas grandiosas de traer versos bíblicos a nuestra mente es que cuando lo necesitamos con urgencia, ahí citamos ese pasaje bíblico. Una gran ventaja. No es tan fácil. A veces nos da vergüenza, pero debemos reconocer nuestras imperfecciones con las que luchamos. Esa es una gran realidad que no podemos ignorar. Y no solamente eso, repito, es una realidad que la vamos a enfrentar mientras estemos de este lado de este mundo. Mientras estemos de este lado de la eternidad, lucharemos con esas mediocridades, batallaremos con ellas por siempre. No importa que lleguemos a tener 30, 40 años en el evangelio, que seamos predicadores, que hayamos leído la Biblia de cabo a rabo, lucharemos y batallaremos siempre con mediocridades. Yo quiero mencionarle, por ejemplo, algunas cosas que se convierten en mediocridades en la vida de los creyentes que debemos conquistarla. Escuche, la ira. A veces nos airamos repentinamente, descontroladamente. Eso nos ha pasado a todos. Las contiendas, la envidia, el enojo, el orgullo, la maledicencia, palabras corrompidas. ¿Cuántas palabras corrompidas, queridos hermanos? Y siendo sinceros, nosotros escuchamos en personas que la dicen como media camuflajeada de un chiste y nosotros les acompañamos riéndonos. ¿Cuántas veces muchas personas usan palabras corrompidas en las redes sociales y nosotros le apoyamos con un like, y nosotros le apoyamos con un comentario, y nosotros le apoyamos compartiendo ciertas cosas que son incorrecta, palabra corrompida, las mentiras? Probablemente tú hayas hablado una mentira en algún momento. Yo también la he hablado. Mentiras que entran en apuro. Y hay que diferenciar entre una persona habituarse a hablar mentira. El que se habitúa a mentir, por ejemplo, le encanta hacerlo. Pero hay personas que, bueno, te mienten en un apuro, pero luego se arrepienten y sí entienden que pecaron. Son de las mediocridades que nosotros debemos conquistar como creyentes. Las mentiras. Debo hacer a otros los servicios que debemos hacerle a otras personas. Son parte de las mediocridades que los cristianos debemos conquistar. La lista se queda corta. Si empezásemos a enumerar la lista de mediocridades por la que pudiéramos nosotros luchar en nuestra vida cristiana, la lista podría ser más extensa. Pero aplicando Proverbios 16:32 y 25:28, aplicándolo a lo que nos estamos refiriendo, en cada una de las mediocridades que ya nosotros hemos mencionado, son el resultado de tener un espíritu sin rienda. ¿Se acuerda el verso? Un espíritu, el hombre que tiene un espíritu sin rienda es como una ciudad sin muro, sin puerta.
Pero un hombre que no tenga esa muralla es con un espíritu desenfrenado, sin rienda, y es allí donde no nos debemos nosotros quedar pasivos y tranquilos, sino que debemos conquistar esas partes recónditas de nuestros corazones que están allí, que no hay lente humano que la pueda ver, no hay anteojo hecho por el hombre que pueda uno ponérselo y decir: puedo ver tu corazón. No, de la única manera que nosotros podemos, y Cristo lo afirmó, de la única manera que nosotros podemos tener un termómetro del corazón de un ser humano son por sus palabras. Porque de lo que está lleno el corazón, dijo Jesús, habla la boca. Una persona que esté llena de amor y de cariño expresará amor y cariño. Una persona que está llena de compasión expresará compasión por su boca. Una persona que esté llena de misericordia es lo que va a expresar por su boca. Lo expresará de alguna manera. Podrá ser con una intercesión, podrá ser con una oración por alguien o de cualquier otra manera. Lo cierto es que nuestras palabras pueden medir lo que pudiera estar ocurriendo en el interior de nuestros corazones, que tú y yo no podemos ver a simple vista. Hemos dicho que tenemos que empezar siendo sinceros y reconociendo nuestros problemas espirituales. En segundo lugar, debemos empiece su conquista de toda la vida. Repito, empiece su conquista de toda la vida. Después de nosotros saber y de reconocer esta realidad de que el pecado mora en mí, según lo expresado por el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, es una realidad con la que lucho y con la que batallo por la excelencia de una vida cristiana. Esas luchas internas que inciden en nuestros corazones, que inciden en nuestro interior, y en medio de esa lucha yo quiero serte fiel, yo quiero agradarte, y te pido perdón, Señor. Esa es una lucha por la excelencia de la vida cristiana. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo poner en marcha continua esta conquista. No me puedo quedar tranquilo. Bueno, hay momentos en el que queremos tirar la toalla, sí, es cierto. Todos pasamos por esa circunstancia. Hay momentos que nos sentimos desanimados. Hay momentos que nos sentimos que ya no queremos avanzar. Pero es allí donde Dios te dice: tú no te puedes rendir. Debes conquistar, debes seguir hacia adelante. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo poner en marcha continua mi conquista, que será para toda la vida. Pero ojo con esto: siempre en dependencia del Espíritu de Dios. Nadie en su propia capacidad, nadie en su propia fuerza puede lograr las grandes batallas a las que nosotros nos enfrentamos como hijos de Dios. Usted, hermano, pudiera usted imaginarse, y tú lo sabes por tu propia experiencia, yo también lo sé por mi propia experiencia. ¿Tú te imaginas los cientos de pensamientos negativos que pasan por la mente de nosotros a diario? ¿Tú te imaginas los pensamientos que llegan de repente? A veces son albergados en el corazón, a veces lo echamos fuera. Es probable cuando nos llega un versículo bíblico en la mente, lo citamos y eso se va. Lo mismo que ocurrió con Cristo cuando vino del desierto, cuando fue tentado por Satanás. Jesús inmediatamente le citó la Biblia a Satanás. Le citó el Salmo 91 y le citó a Deuteronomio también. Escrito está, Satanás: no solo de pan vivir el hombre. Escrito está, Satanás: no tentará al Señor tu Dios. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando la Biblia está en nuestra mente. Porque probablemente, si tú no la tienes en la mente, tú no vas a tener tu libro todo el tiempo en la mano para rápidamente buscar un versículo. Pero cuando esté en la mente, llega rápido y puede ser una defensiva. Usted no se puede quedar tranquilo. No, jamás. Hay algo que usted y yo como creyentes debemos hacer. Claro que sí. En esta ardua batalla que no se termina ahora. Pero ¿qué es eso que debemos hacer? Usar
de manera continua los medios de la gracia que ya yo le mencioné. La palabra de Dios, cuando la leo, cuando la escucho, la oración, una vida de oración continua, pero que sea una oración correcta. ¿Y por qué decimos que sea correcta e insistente? Porque la misma Biblia nos muestra y nos enseña, tanto Cristo en la oración del Padre Nuestro quiso enseñarle a los discípulos la forma en la que deben orar, pero también Juan nos dice que si permanecemos en Él y su palabra permanece en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Pero ¿cuál es el prerequisito? Que la palabra permanezca en nosotros. Si la palabra permanece en nosotros, tendremos la orientación correcta para pedir lo que es. ¿O no recuerda usted lo que dice el apóstol Santiago? Que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, dice Santiago, porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Así que si la oración no está bien orientada por la palabra de Dios, será una oración que no será contestada. ¿Cuál es mi recomendación? Cuando usted ore una petición, una intercesión, cualquier oración, acompáñela de un pasaje bíblico. Eso le permitirá entender que su oración está siendo guiada por la palabra de Dios y no por nuestro propio sentimiento, no por nuestro ego y otras cosas más. El congregarnos también es uno de los medios de la gracia que Dios nos ha dado y debemos utilizarlo. Tercera y última enseñanza. Hemos dicho que debemos empezar siendo sinceros y reconociendo nuestros problemas espirituales. En segundo lugar, hemos dicho que debemos empezar esa conquista de toda la vida. Y en tercer lugar, entonces nos vamos a referir a cómo se logra esa conquista. Yo sé que inmediatamente usted va a decir, bueno, se logra con la ayuda de Dios. Claro que sí, pero eso tiene unas implicaciones. Porque todos los que estamos aquí estamos conscientes que nuestro socorro viene de Dios. Lo dice el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo estoy consciente de esto, pero eso tiene una implicación. Y eso es lo que todos nosotros pudiéramos decir. Oh, nuestra ayuda viene de Dios. Sin embargo, yo debo entender cómo eso se ve en la práctica. ¿Cómo yo veo eso en la realidad? Sí, porque es muy fácil nosotros decir que con la ayuda de Dios, y es verdad, y todos nosotros lo sabemos y estamos conscientes de eso, pero ¿sabemos realmente las implicaciones que esto implica? Recuerden nuestro primer punto. Dijimos que debemos reconocer antes de nosotros empezar a conquistar las cosas que inciden dentro de nosotros. Si no reconocemos ante Dios nuestras vulnerabilidades, no podremos ser conquistadores efectivos. Si yo quiero ser un evangelizador efectivo, yo debo poner en manos de Dios cada evangelización. Si yo quiero ser efectivo en todo lo que yo emprenda, ya sea un negocio, ya sea cualquier cosa que emprenda, yo debo pedirle a Dios su ayuda y su socorro. Debo pedirle su gracia, porque sin la gracia de Dios nada podéis hacer. Es lo que el mismo Señor afirma en Juan 15:5. ¿Cuándo nosotros nos vamos a dar cuenta que realmente vivimos o estamos llevando a cabo esa vida exitosa y eso se está logrando? Esto me llevará a lo práctico. ¿Qué significa esto? Vivir una vida cristiana exitosa verdaderamente, donde se reflejará mi crecimiento espiritual, se dejará ver. Inmediatamente alguien te ve hablar, te ve compartir, o cuando te ven enfrentando un problema, ellos se van a dar cuenta que algo bonito está ocurriendo en tu vida. ¿Usted cree, hermano, que la gente no nos observa cuando nosotros enfrentamos cualquier problema? Un problema judicial o cualquier problema, la gente ve cómo tú manejas ese problema. Cuando alguien te agravia, cuando alguien te hace un daño, la gente ve cómo tú reaccionas, te observa.
La iglesia primitiva, la manera en la que se dirigía, el mundo se daba cuenta de que Dios estaba con ellos. Y era la manera de los creyentes primitivos manejarse. Esto va a reflejar a Dios en nuestras vidas. Nuestro crecimiento se reflejará en el amor que tenemos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Se va a reflejar en toda nuestra manera de vivir. Y esto será posible con la gracia soberana de nuestro Dios. Solamente. Pero debe haber en ti y en mí un profundo deseo y un deseo de nosotros disciplinarnos, una disposición a venir a Dios con nuestras mediocridades. Yo recuerdo la oración que le hizo David en el Salmo 51. Una oración sincera que David hace en el Salmo 51. Usted lo puede leer en su casa. El primer versículo dice: ten misericordia de mí, oh Dios, y perdóname de todas mis iniquidades. Oraciones sinceras como la que hace Jonás cuando estaba allí en aquel vientre de aquel gran pez. Oraciones que vemos a lo largo de los salmos y a lo largo de toda la Biblia, de los hombres de Dios y mujeres de Dios que en apuro, en desesperación, en su pecaminosidad, como Pedro cuando negó a Cristo, clamaron a Dios con toda sinceridad. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Padre, te damos muchísimas gracias. Señor, gracias por tu amor.